la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a dar la continuidad de la palabra y la enseñanza que nosotros traemos para saber si nosotros estamos luchando por entrar al reino, si nosotros estamos dando la batalla para poder entrar al reino que nos ofrece el Señor. Al reino de Dios no entramos simplemente porque hacemos una oración, sino porque creemos en el Señor, en su obra expiatoria, en la resurrección de Jesús, y caminamos dentro de los parámetros que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con una tarea específica. Cada uno de nosotros se nos ha delegado una responsabilidad delante de Dios. Y con esa responsabilidad es donde el Señor nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a sanar mi alma, a tener una buena relación con mis hermanos, conmigo misma, y darnos la oportunidad que en el día postrero nuestro cuerpo sea resucitado y sea transformado, como lo dice el apóstol Pablo. Muchos de nosotros no le hemos dado importancia, digamos, a estos tiempos. Como se han presentado tantas dificultades, pues de pronto la visión, el corazón y el obrar de las personas se inclina más hacia la parte natural o terrenal que hacia la búsqueda con Dios. Estamos viendo situaciones difíciles en todos los lados. Estamos viendo circunstancias en donde nos están determinando y nos están mirando. El Señor tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros para que nosotros podamos realizarle la obra y la tarea al Señor. Y digamos, en la preparación de este tema que llevamos nosotros en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6, nosotros hemos venido trabajando sobre las similitudes entre los diferentes llamados a la obra del Señor. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, sistemas, para que el cuerpo sea uno solo, para que el cuerpo trabaje en armonía y en unidad, para que nosotros tengamos una perfecta salud. De la misma manera, el Señor está, digamos, buscando a los que son suyos, buscando a aquellos que le han dicho sí al Señor, que le han dicho yo lo sigo, como lo hizo Pedro, como lo hizo cada uno de los que fueron llamados de parte de Dios para realizar una obra en especial. Fíjense que cuando venía para acá, yo venía pensando y venía analizando algo muy particular, y es que el Señor habla, o Pablo, cuando le envía la carta a Timoteo, digamos, animándolo, fortaleciéndolo, que no se desvíe del camino, que se sostenga en la enseñanza que ha recibido, que no se desvíe del camino, porque hay muchos factores de distracción por el cual nosotros podemos perder la visión, podemos perdernos del camino, podemos perder el oriente hacia las cosas del Señor. Y fíjense que yo decía, bueno, Señor, unos fuimos llamados a la milicia, otros fueron llamados
a ser atletas, otros fueron llamados a ser sembradores. Y me puse a pensar en la forma y la manera de cada uno de estos llamados, en cada una de estas responsabilidades. Y resulta que cada una de estas responsabilidades tiene la forma y la manera como se debe desarrollar esa responsabilidad, cómo se debe desarrollar esa tarea, porque en esa tarea, en esa responsabilidad que el Señor nos ha dado, es donde usted va a ser un salvo y es donde usted va a ser un vencedor. Porque eso lo dice Apocalipsis. Si llegamos al final de la lucha, la batalla, el sostenernos, el mantenernos, en la obediencia al Señor, dice que seremos vencedores, que seremos y que tendremos la salvación. Porque la salvación todos los días la tenemos que trabajar, tenemos que mantenernos, tenemos que sostenernos. Y fíjense que si pensamos un poquito en aquel que ha sido llamado a la milicia, es decir, a hacer guerra espiritual, a hacer, digamos, oración, a hacer clamor, ruego, como lo dice en Efesios cuando nos hablan acerca de la indumentaria que tiene un soldado. Ahora, el soldado tiene una indumentaria que ya nosotros la vimos, pero resulta que la forma y la palabra, como Dios se la da a aquel que ha sido llamado a ser un soldado, a ser un atleta o a ser un sembrador, tiene un matiz diferente. Tiene una forma y una manera de cómo yo puedo llegar a ejecutar esa palabra que me da el Señor para ser un vencedor, para poder llegar a la meta, para poder ser agradable al Señor. Y fíjense que la palabra del Señor dice que los soldados pues tienen un arma, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice que la palabra es una espada. Luego, aquel que ha sido llamado a la milicia, aquel que ha sido llamado a formar parte del ejército del Señor, se le va a dar la palabra como espada. ¿Para qué? Para que a través de la oración, a través del clamor, a través del ayuno, de lo que nos habla Efesios, ese militante, ese militar, esa persona que ha sido llamada a hacer una guerra, a enfrentarse a ciertas situaciones con oración, con la palabra, pues al final ese soldado va a ser un vencedor. Ese soldado va a obtener una recompensa, va a obtener su medalla. Y si fue muy bravo el combate, pues seguramente le van a dar una posición, un ascenso, bueno, le van a dar una cantidad de galardones porque pudo sostenerse en medio de la batalla. Pudo vencer al enemigo y pudo defender la patria, la casa, bueno, lo que sea. Pero en este caso somos nosotros los que hemos sido llamados a defender de las situaciones que estamos viviendo, a defender la fe, a defender la iglesia, a defendernos a nosotros mismos a través de la misma palabra del Señor. Ahora, también dice que el que ha sido llamado a ser atleta, el que ha sido llamado, porque fíjese que al soldado se le da unas herramientas, al soldado se le da una serie de situaciones para que él pueda luchar, para que él pueda batallar con esas herramientas que es la oración, que es la persistencia, que es el ayuno, que es la obediencia, que es el mantenerse en medio de la batalla. Resistir, como dice el Señor, el día malo. Ahora, la otra forma y la otra manera como el Señor nos habla con respecto a esa similitud de los que hemos sido llamados a la obra del Señor es el atleta. Y el atleta tiene una indumentaria que no es tan protegida como la tiene el soldado. Y el atleta también se le da una palabra para que corra, para que ponga por obra ese objetivo, ponga por obra lo que está buscando. Y se le da una palabra para que él batalle la fe,
para que resista el día malo, para que se sostenga en esa carrera en el cual va corriendo, va a alcanzar un objetivo. Así como el soldado le pueden dar su ascenso, le pueden dar sus galardones y todo eso, el atleta también tiene su corona, también tiene su reconocimiento, también tiene unas medallas y tiene un reconocimiento. Ahora, fíjese que a cada uno le da la palabra el Señor para que luche dentro de su llamamiento, dentro de esta tarea que Dios nos ha delegado a nosotros. Al soldado se la da como ¿qué? Como espada de doble filo. Al atleta se la da como palabra que resista, que se sostenga, que se mantenga, que sea persistente y que nunca pierda la velocidad. Que no mire hacia atrás para que pueda llegar al final del camino y al final del camino sea coronado. Si lucha legítimamente, dice la palabra. Ahora, hoy vamos a mirar el otro tipo de llamado, porque vuelvo y le digo, usted puede haber sido llamado a la guerra o a la batalla, usted puede haber sido llamado a ser un atleta, a sostenerse, a hacer carreras de fondo o hacer lo que el Señor le ponga a hacer como atleta del Señor. Y hoy vamos a estudiar otra parte que también es muy importante y es aquellos que han sido llamados a ser sembradores. Son muy diferentes. Fíjese que así como el cuerpo tiene distintos órganos, sistemas y diferentes cosas para que funcione, pues el cuerpo de Cristo también. Y los llamados también tienen su forma, tienen su manera. Y dice que los llamados a ser sembradores son aquellos a quien Dios le da la palabra. Pero ¿cómo le da la palabra? Si al soldado se la da como espada, si al atleta se la da como fe, resistencia, persistencia, competencia, aquí al sembrador se lo da como una semilla. Entonces fíjense que cada uno de ellos Dios le va a dar la palabra de acuerdo a su llamado, de acuerdo a la tarea que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, así será la palabra que Dios nos la va a dar. Y Él mismo es el que nos va a ayudar a que esa palabra se desarrolle, a que esa carrera se corra legítimamente, legalmente, a que esa semilla se pueda sembrar para que se alcance el objetivo de Dios, para que esa semilla se pueda sembrar y Dios alcance el único propósito que Dios tiene, así sea para el soldado, para el atleta o para el sembrador, es que usted y yo seamos fructíferos. La vida del creyente en cualquiera de las direcciones y en cualquiera de los llamados, la vida del seguidor de Cristo debe ser un llamado y debe ser un caminar de fruto, de ser fructificados. Así como Manuelito nos habló de la producción y nos habló de que cada uno de ellos Dios nos dio una palabra de bendición. Dios dio una palabra de multiplicación, Dios dio una palabra, ¿para qué? Para luchar y batallar. Pues aquí también nosotros, o aquellos que han sido llamados a ser sembradores, Dios le va a dar la palabra para que nosotros la sembremos, para que nosotros seamos fructíferos, para que nosotros demos fruto, porque a eso es lo que nos ha llamado el Señor. Para eso, en cualquiera, vuelvo y le repito, en cualquiera de los llamados, en cualquiera de las responsabilidades, en cualquier tarea que el Señor nos haya puesto en nuestras manos, es para que obtengamos un fruto. Primero para usted y luego para glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué primero para mí? Porque yo no puedo glorificar a Dios si yo no doy el fruto. Yo no puedo decir Dios está conmigo si yo no he dado el fruto. Sí, Dios me dio una palabra, pero fructificó, dio fruto, o solamente nos pasa como la higuera, puras hojas, y no hacemos nada y tampoco alcanzamos la gloria de Dios. Ahora, fíjese que la palabra del Señor dice en 2 Timoteo 2, del 1 al 7. Vamos a leerlo para poder entender lo que nos dice y poder trabajar sobre este llamado, para que nosotros podamos entender la batalla de cada uno de nosotros, la carrera de cada uno de nosotros. Fíjense que Pablo dice, he corrido la batalla, he corrido la carrera, ¿cierto? Mi buena batalla de la fe.
Dice el Señor en 2 Timoteo 2, del 1 al 7. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlos a otros. Versículo 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar a aquel que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. El sexto, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Ahora, ¿qué me está hablando aquí? ¿O qué es lo que le estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Qué le está enseñando? La verdad de la palabra. Y a eso es lo que nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros, si somos sembradores, a sembrar en las diferentes tierras, a sembrar en aquellos que quieren oír la palabra. Nosotros salimos a sembrar. Cuando usted va y le predica a alguien, usted es un sembrador. Usted va a sembrar la semilla, a sembrar la palabra de Dios, como lo dice Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. Todo aquel que sale a hablar del Señor, que sale a predicar del Señor, es un sembrador. ¿Ya? Vamos a sostenerlo, vamos a sembrar la palabra. Ahora, nosotros no sabemos qué tipo de tierra es aquel que le vamos a dar la palabra. Solo Dios sabe qué tipo de tierra es a quien nosotros le vamos a hablar, a quien nosotros le vamos a llevar el mensaje de la obra de Cristo, de la salvación. Porque yo lo que tengo que hablarle a la persona a quien el Señor me envió a hablarle es de la obra de Cristo. Yo tengo que hablarle es de que el Señor murió, que el Señor resucitó, que Él viene a salvarnos, justificarnos, a redimirnos y a glorificarnos a cada uno de nosotros para poder entrar a lo que nosotros estamos trabajando y buscando, es entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Ahora, fíjense que aquí dentro de esta labor y dentro de esta tarea, yo quiero invitarles a que vayamos a Mateo. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 13. De pronto nosotros ya hemos oído esta palabra, ya la hemos conocido, sabemos que es sobre la palabra o la alegoría o la parábola del sembrador. Pero vamos a mirar qué nuevo nos puede enseñar aquí el Señor, porque nosotros sabemos que siempre algo nuevo nos va a dar el Señor. Si no fuera así, uno termina diciendo: ay no, pero yo siempre leo lo mismo y entiendo lo mismo. Y resulta que cuando nosotros leemos la Biblia, siempre vamos a encontrar cosas diferentes, siempre vamos a encontrar algo distinto en el mismo versículo, en la misma palabra, en la misma situación. Siempre vamos a encontrar algo nuevo. Dice la misma palabra del Señor, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice así: aquel día salió el Señor de su casa y se sentó junto al gran lago. Si uno analiza, porque a mí me gusta siempre es mirar cada palabra, leerlo, para mirar la actitud, para mirar muchas cosas que uno puede analizar dentro de este versículo. Y dice aquel día. Cuando en la Biblia se me habla de que aquel día, ¿a qué hace referencia? Cuando el Señor está hablando de que aquel día, está diciendo que algo va a suceder.
Eso es lo que significa cuando la palabra del Señor me habla de aquel día. Esa parte, esas dos frases, esas dos palabras, me está haciendo referencia a de que algo va a suceder. Si a mí Dios me dio una palabra, me dio una instrucción, me dio una orden para hacer algo, es porque Dios va a hacer algo conmigo. Algo va a suceder en mí, un cambio, una sanidad, una prosperidad, una respuesta. Solo Dios sabe qué es lo que va a hacer con esa palabra que me dio a mí, sea soldado, sea atleta o sea sembrador. Porque la palabra Dios se la va a dar según la tarea y según su llamamiento. Por eso si yo soy sembrador, a mí Dios me va a dar siempre la palabra como una semilla para yo sembrarla en el corazón de ustedes, ¿ya? Y solamente Dios es el que se va a encargar, como dice la palabra, de dar la palabra de crecimiento. Crezca. Es Dios quien le va a decir de qué forma y de qué manera esa semilla va a crecer, esa semilla va a fructificar para que usted se beneficie y luego glorifiquemos el nombre del Señor. ¿Cómo lo puedo glorificar? Que esa palabra que me dio a mí el Señor, para cualquiera de las tres similitudes o cualquiera de las tres responsabilidades que me habla la palabra, es para que nosotros glorifiquemos al Señor y para que también a través de mi testimonio yo le enseñe a otros. Yo no puedo enseñarle a alguien algo si yo no soy testimonio en esa cosa, en esa parte, en esa situación. Si yo no soy testimonio, ¿cómo estoy hablando yo allá afuera? Por eso lo primero soy yo. Primero el Señor tiene que mirarme a mí y tiene que empezar a sacar todas aquellas situaciones, sea en la parte emocional, sea en la parte espiritual, o sea en la parte física. Él me tiene que tratar a mí primero. Porque cuando Él me trata, cuando Él me sana, cuando Él me libera, cuando Él me levanta, cuando Él me responde, yo soy testimonio de la gloria de Dios. Yo soy testimonio de la palabra del Señor. Soy testigo del Señor y puedo hablar con seguridad, puedo hablar con certeza. Y por eso dice, aquel día salió. ¿A dónde? ¿De dónde salió? De su casa. Él salió de su casa a cumplirle el ministerio que Dios le había delegado. ¿Y qué era? Dar a conocer el reino. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros lo sabemos, porque la Biblia no lo dice, que los israelitas tenían una tarea. Y era darnos a nosotros los gentiles a conocer el Dios de los hebreos. El Dios que había abierto el mar rojo, el Dios que había hecho sacar agua de la roca, el Dios que había hecho descender maná del cielo. Ese Dios era el que ellos tenían que enseñarnos a nosotros. Como ellos se desviaron, como se contaminaron, se mezclaron, hicieron lo que Dios dijo que no, entonces, ¿qué dice el Señor? Le quitó la tarea a los israelitas y se la dio a quién? A nosotros los gentiles, a nosotros que hoy estamos predicando la palabra del Señor. Nos lo dio a un pueblo, como dice, creo que dice Mateo 11, si no estoy mal, por ahí en una de esas partes, donde dice que Él le quitó a ese pueblo la oportunidad de dar a conocer y se lo dio a otro pueblo que no lo buscaba, que no lo conocía, pero que ahí le entregaría esa responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Aún nosotros mismos le estamos hablando a quién, de pronto a los hebreos, a los judíos, porque hay muchos judíos que están entrando en el camino y en el reconocimiento de Cristo Jesús. Dios está recogiendo a los que son suyos, a los que son de su pueblo, porque uno mira en las redes sociales, hay una entidad, no recuerdo ahorita cómo se llama esa entidad, y creo que también es una iglesia que está usando sus recursos para mandar a los judíos a su tierra, para enviar a los judíos allá, porque el Señor dice, yo voy a recoger a los que son míos, los voy a traer, los que son míos, los que son, como dicen los mexicanitos, los netos, para allá se van, los que son de madre israelita, y porque el que le da la identidad de que sea israelita es la mamá, no el papá, porque papá puede ser cualquiera, mamá no es sino una sola, y es la madre la que identifica que ese hijo es judío y se los están llevando. Por eso
Hay una entidad que está yendo a todo el recóndito de la tierra, trayendo personas que hacen los rituales que dice la palabra y que están haciendo exámenes de sangre y todo eso para conocer si son israelitas. Y veía que llegaba 200 personas de África y de muchos otros países a Israel y ya les tienen allá el sitio donde ellos van a vivir. Y entre esos me llamó la atención fue David Aimon. Se fue para Israel porque él es judío, porque él es de allá. Y allá él va a empezar a trabajar a lo mejor dentro de su tierra, porque los que son de él dice, yo los llamaré. De los 4 puntos cardinales, yo los traeré a mi casa, a mi vida. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Ahora, fíjense que aquí dice que él salió de la casa y se sentó junto a un gran lago. Cuando aquí Mateo me habla de un lago, Marco me habla de Galilea, el otro me dice otra cosa, pero al final, aunque le den un diferente nombre, siempre es el mismo sitio, que es el mar de Galilea, ¿ya? O el gran lago. Ahora, fíjense que este sitio, porque es que cuando nosotros en la Biblia leamos un nombre, un número, una situación especial, hay que prestarle atención a qué hace referencia. ¿Por qué lo nombra? Porque en la Biblia no se dicen las cosas simplemente por decirlas. ¿Y usted por qué dice eso? No, porque se me vino y lo dije. No, porque nosotros sí somos así, hablamos para perder o decimos cosas que no tienen valor o peso y simplemente nos quedamos ahí. En la Biblia no. Porque cuando uno mira que dice el gran lago y el otro mira que es el mar de Galilea, fíjese que ¿por qué habla que el Señor se fue a Galilea? Porque en Galilea era el sitio en donde el profeta Isaías había dado la palabra que desde allí, desde Galilea, se traería la luz para las naciones. Se llevaría la palabra, se llevaría el mensaje de la verdad de la obra de Cristo, ¿ya? Por eso habla de Galilea de los gentiles. Cuando Juan el Bautista lo decapitaron, el Señor no se fue y le puso la cabeza. El Señor simplemente se enteró de que su primo había sido decapitado, cogió sus motetes y se fue para Galilea y empezó a predicar, a hablarle ¿a quién? A los gentiles, a los que estaban allí, porque era un puerto comercial donde llegaban de muchas naciones a traer y a llevar, y de esa manera el Señor escogió ese punto, dando cumplimiento a la palabra, a lo que había hablado el profeta. Por eso dice la Escritura que de allí él fue y se sentó junto a un gran lago. Hay algo muy particular que dice la palabra, dice, y se le juntó mucha gente de su pueblo, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Cuando uno lee esto, uno empieza a pensar, al menos a mí me pasa así. Yo me siento, leo 1, 2, 3, 4, 5 y va encontrando uno muchas cosas y le va encontrando como el sentido de lo que el Señor quiere hablar. Y fíjense que aquí la palabra dice, y se le juntó mucha gente, multitudes, dice la palabra, de diferentes personas, de diferentes regiones, porque estaban en Galilea, en donde llegaban los barcos, en donde llegaban los comerciantes, y allí había mucha gente que iba a escuchar la enseñanza del maestro que venía a hablarnos del reino, porque ese es lo que nosotros tenemos que hablarle a la gente, del reino de Dios, del sitio donde nos está esperando el Señor. Para eso hay que entrar en el conocimiento de la palabra, para eso hay que regenerarnos con el poder de la palabra y renovarnos con el Espíritu de Dios. Y fíjense que dice, y se le juntó mucha gente de su pueblo, o sea, no solamente eran judíos, también había de otras ciudades, de otras regiones y de otros sitios. Dice, y él entró en su barca y se sentó, y la gente estaba en la playa. Cuando fui y leí lo que dice Marco, lo que dice Lucas, uno encuentra pues que las reacciones son diferentes, pero digamos, el evento es el mismo, aunque yo lo presente de otra manera, pero el evento es igual.
Y fíjense que aquí habla algo que es lo que el Señor quiere que usted y yo hoy nos miremos. ¿Estoy junto al Señor o estoy con el Señor? Porque es que aquí, en los 3 eventos, dice que la gente estaba junto al Señor. Y hay algo muy importante que el Señor nos llama a permanecer en Él. Y aquí la gente, dice la palabra, dice que Él entró en la barca. Cuando Él entra en la barca, yo leía y yo decía, bueno, ¿por qué Él entró en la barca? ¿Por qué Él se metió en la barca y por qué ninguno lo siguió? ¿Por qué ninguno se metió con Él, ni siquiera sus discípulos? ¿Por qué solamente entró el Señor en la barca, echó un poquito hacia atrás, entrando un poquito más en el agua y la gente se quedó en la tierra? Cuando uno analiza eso y pone un poquito de espiritualidad a las cosas, uno puede entender que aquí lo que el Señor nos va a enseñar es: usted está junto al Señor, alrededor del Señor, o nosotros estamos dentro del Señor. ¿Estamos en la barca o no estamos en la barca? Nosotros le hemos permitido lo que dice el Señor en Juan, que Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y nosotros lo haremos. Les será hecho. Y fíjense que el Señor, con esa acción de Él, con esa actitud de Él, de que Él se subió a la barca, se metió en el mar, pero la gente se quedó allá. Lo que Jesús quería decirle y quería enseñarlos a los que estaban allá, que hay una diferencia entre el espiritual, que es el que está con Jesús, en Jesús, y aquel que está allá junto o está alrededor del Señor. Porque hay una separación entre los que están en la tierra, que son los naturales, que son los que están pensando en pispirispis, que están mirando hacia los apios, que están mirando para otro lado, pero no están permaneciendo con el Señor. ¿Por qué? Porque situaciones, circunstancias me llevaron a salirme del Señor, a abandonar las filas del Señor para entrar, darle cabida a mi vida al hombre, a una situación que me va a llevar a mí a apartarme de Dios. Y que el Señor le está diciendo: hay una diferencia entre el que está en el mar y el que está en la tierra. Hay una separación, porque si Él nos está enseñando eso, que la gente estaba alrededor, y cuando Él vio que estaba alrededor, simplemente Él cogió la barca y se fue y empezó a enseñarles. Y por eso nosotros tenemos que empezar a mirar: yo estoy en la barca con el Señor, yo estoy dentro del Señor, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, o yo simplemente soy de los que estoy aquí en la tierra mirando todo lo que pasa a mi alrededor y siendo algo de la cual el Señor me va a pedir a mi cuenta, y es del fruto que yo tengo que dar en mi caminar con el Señor. Del fruto, porque el Señor nos llamó a nosotros a ser fructíferos. El Señor nos llamó a dar fruto. El Señor nos llamó a crecer en Él, a desarrollarnos en Él, porque ese desarrollo, ese crecimiento es lo que me va a llevar a mí a ocupar un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Por eso aquí el Señor nos está enseñando eso, de que la gente estaba en la playa o la gente estaba en la tierra y el Señor se vino. Entonces uno dice: ¿por qué no lo siguieron ni siquiera los discípulos? ¿Por qué no lo siguieron? ¿Por qué nosotros? Porque es que el Señor Jesús vino a ser discípulos. Él vino a ser discípulos para enseñarles acerca de las cosas del reino, para darles autoridad, poder. ¿Para qué? Para sanar, para liberar, para hacer la obra del reino. Y después de que el Señor formó sus 12, Él nos dejó a nosotros una tarea, que esos 12 tenían que formar otros discípulos, que esos 12 tenían que enseñar la verdad. Por eso la palabra dice que Él enseñaba la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a conocer la verdad de la palabra para yo enseñar la verdad. Así la verdad en algunos momentos suene duro, sea fuerte, me golpee, me zarandee, pero al final yo voy a ganar, porque estoy en la verdad, y la verdad es la que me va a entrar a mí al reino. La verdad es la que me va a llevar a mí a ser una vencedora, sea como soldado, sea como atleta, o sea
como sembradora de la palabra de Dios. Porque sea soldado, atleta, la palabra para cada uno de ellos le será dada de acuerdo a su llamado. Al soldado como espada, al atleta como aquel que corre con la fe, y al sembrador como semilla. ¿Para qué? Para que glorifique, para que fructifique y para que podamos desarrollarnos en el plano espiritual. Ahora, fíjense que dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Y dice, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces fíjense que aquí dice, y les habló, en otra parte dice, les enseñó muchas cosas. Fíjense que la misma palabra del Señor, no sé si es en Jeremías o en Isaías, donde el Señor dice que vendrá el Señor y les enseñará en parábolas. Un lenguaje que lo oyen, pero no lo escuchan, ven, pero no entienden, hablan, pero no saben lo que están hablando. Es un lenguaje que el Señor dio, y ese era que vino a usar Jesús. Jesús vino a usar un elemento que se llama la parábola. Y la parábola, ¿cuál es el fin de la parábola? El fin de la parábola es que cuando el Señor ha hablado en los diferentes sitios, en las diferentes partes de la Biblia, con respecto a una palabra, con respecto a algo que nos quiere enseñar, es con un objetivo. La parábola dentro del lenguaje hebreo significa que el que gobierna, el que enseña y el que dirige a través de una enseñanza, a través de una palabra, de una figura. Porque fíjense que con una similitud, ese es el objetivo de la parábola. Por eso el Señor Jesús empezó a enseñarle a aquellos que se quedaron en la tierra, empezó a decirle, ustedes son tierra. Y hay una separación entre usted y yo, porque una cosa es el natural, el terrenal, y el que está fuera del camino, y otra muy distinta, los que caminamos en el Espíritu, los que buscamos siempre de Dios, los que estamos buscando siempre caminar con el Señor y glorificar su nombre, independiente que cometamos errores, porque el Señor sabe de qué manera y de qué forma nosotros estamos caminando. Pero el Señor, a través de de una alegoría, de una parábola, está diciendo que a través de esa enseñanza, a través de esa instrucción, a través de esa figura, a través de esa situación, le está diciendo, eso es para que tú gobiernes tu vida, para que tú se edifique y para que usted se desarrolle en el plano espiritual. Por eso el Señor dice, y le dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador ahí? Cristo. Cristo estaba empezando a que Él era el sembrador. De su boca saldría la palabra como semilla. Es la misma palabra. Es la palabra que todos escuchamos, pero dependiendo de lo que hay aquí, cada uno de nosotros vamos a recibir la palabra conforme a lo que hay en mi corazón. Conforme a la disposición de corazón, de entrega, que estoy buscando con el Señor. Estoy buscando que Dios, caminar con el Señor por un dinero, por una pareja, o ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros buscamos al Señor? ¿Cuál es la finalidad con la que nosotros vamos a la palabra y seguramente oramos, seguramente ayunamos, seguramente hacemos muchas cosas? ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque Dios le responda? ¿O porque usted quiere crecer en el Señor? ¿O porque nosotros queremos caminar dentro del Señor? ¿O porque queremos entrar al reino? Y por eso dice aquí que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué fue a sembrar? La palabra. Porque en ese momento el Señor era el sembrador. Y el sembrador, ¿qué llevaba en su mochila? ¿Qué llevaba? La semilla. Y en el corazón de Jesús, y Él como gestor del Señor, estaba llevando la semilla, la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque fíjese que dice la Escritura que mientras sembraba, ¿qué quiere decir cuando Él empezó a hablar? Cuando nosotros empezamos a hablar, cuando nosotros empezamos a enseñar, cuando nosotros empezamos a instruir, cuando nosotros empezamos a dar la palabra del Señor, empezamos a ¿qué? A esparcir.
a esparcir, porque la palabra parábola significa esparcir. La palabra parábola en el hebreo significa, mire hermano, lo que significa la palabra, porque una cosa significa en el plano del griego y otra muy distinta. El verdadero propósito o el verdadero significado de la palabra parábola en el hebreo significa dar fruto, es fructificar. Eso es lo que significa la palabra, independiente de qué, de que el objetivo y el propósito de la parábola es guiarla, es enseñarle, es direccionarla con respecto a qué, a la palabra, a la semilla, para que nosotros demos el fruto para la cual usted y yo hemos sido llamados para glorificar el nombre del Señor. Y que ese fruto enseñe a otros, que ese fruto sirva para glorificar a Dios, para que la gente diga, yo quiero conocer el Dios que usted tiene. Yo quiero conocer el Dios que lo protege a usted, que lo guarda, que lo cuida, que usted habla y las cosas se dan, que el Señor le habla, que el Señor le dice, que el Señor le revela. Yo quiero conocer eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio. Somos testimonio de la obra del Señor. Porque le hemos permitido al Señor que siembre su palabra como semilla. ¿Para qué? Para que yo dé fruto, para glorificar su santo nombre. Y mira lo que dice en el versículo 4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Fíjese que la palabra del Señor me habla de el primer tipo de tierra, porque cuando el Señor hablaba, ¿dónde estaba el Señor? Estaba en la barca, estaba en el mar, ¿cierto? Y el mar tiene agua, y el agua que representa en la parte espiritual, el Espíritu del Señor. Y en la parte terrenal, naciones, gente, muchedumbre, personas. Por eso el Señor dice, yo salí a sembrar. Vine aquí a mi parte espiritual para poderle hablar a quienes, a cada tipo de tierra que me está escuchando. ¿Para qué? Para que según el tipo de tierra que seamos nosotros, demos el fruto para la cual nosotros hemos sido llamados. Por eso la palabra del Señor dice que cayó. Yo analizaba esto esta tarde y yo decía, bueno, Señor, si analizamos desde el punto de vista del Señor, en esa época, porque hoy en día la forma de sembrar en el campo es diferente a esa época. En esa época salía el campesino, salía el labrador o el sembrador y simplemente cogía un poco y la botaba, y eso es lo que está diciendo el Señor. Hoy en día hacen surcos y hay un aparato que pum, mete y pum, le echan la semilla y ahí. En la época de Jesús, en la época antigua no hacía eso. Lo que se hacía es, por eso la palabra parábola significa esparcir la palabra. Esparcir la palabra. Y eso fue lo que hizo el Señor. Sacó y empezó a hablar, empezó a enseñar muchas cosas, como dice ahí la Escritura. Y el lenguaje del Señor y lo que siempre Dios hablaba era de su Padre. Él hablaba del reino, Él hablaba del devenir, Él hablaba del arrepentimiento. Él hablaba de que tenemos que apartarnos del pecado, que no podemos cambiar el uno por el dos, que tenemos que buscar siempre nuestra armonía y nuestro caminar con el Rey. Y por eso dice la palabra, dice el Señor que Él cogió y yo analizaba. Y yo dije, bueno, Señor, usted cogió en su mano un montón de semillas. Y esa semilla, usted simplemente la esparció en la tierra. Y en esa tierra, por eso dice, una parte cayó aquí, otra parte cayó aquí, otra parte quedó allá. Y cada uno de las partes de la tierra, no en todas partes la tierra es igual. En unos sitios la tierra es diferente a otras. Por eso dice, sembramos aquí esto, pero aquí no. Pero ¿por qué en este lado sí la cosa funcionó? ¿Por qué en este lado la cosa sí se dio? ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. El Señor envía al sembrador. El Señor da la palabra. Y aquí hay los 4 tipos de terreno, de tierra.
La palabra es la misma. La palabra es la palabra del Señor. Es la semilla, es lo que va a fructificar. Es lo que usted va a tomar y va a sembrar en su corazón con fe, creyendo que esa palabra es para usted. Que esa palabra usted la va a sembrar. Y usted la va a cuidar y la va a poner por obra para que esa semilla germine. Para que esa semilla haga el fruto, se desarrolle. Y cuando el Señor diga, dio la palabra de crecimiento, esa palabra de fe, esa palabra de ánimo, esa palabra de fortaleza, esa palabra de enfrentarme a una situación y no importa lo que suceda, Dios me dio la palabra, yo me quedo ahí. ¿Ya? Y yo sigo creyendo en mi palabra, en la palabra que el Señor me dio, esta es mía, peleo, la lucho, porque yo estoy con el Señor. Y si Dios me la dio, yo tengo que confiar en Él. Y tengo que cuidar la palabra. Pero si Dios se la dio a usted para ir a la guerra, vaya, úsela. Porque la palabra se la dio como espada para enfrentarse. Con oración, con ayuno, con lo que sea. O Dios se la dio a usted para que corra y se mantenga firme en el momento en que usted tiene situaciones difíciles. O aquí cuando el Señor dice, le voy a dar esta palabra, siémbrela. No como cogieron en una época de que siembre la palabra, pero para que usted la siembre los billetes. Y yo decía, pero ¿cómo siembra un billete? Y si eso es así, pues yo voy a sembrar uno de 100, a ver si me sale un árbol de puros de 100. ¿Sí o no? Y la gente es ignorante, hermano. La gente por su amor al dinero, la gente cree muchas cosas. Y yo le oí hoy a un predicador que le hace mucho la guerra, y claro, porque cuando las personas cometemos errores, siempre nos van a sacar digamos, a bailar la situación. Y había un predicador que le dijeron que por qué no había vuelto a salir en una de las cadenas de televisión cristiana. Y entonces, que por qué no había vuelto. Entonces él dijo, yo no lo volví a hacer porque yo quiero hablar la verdad. Y ahí en esa institución en donde me invitaban a llevar la palabra, me obligaban a pedir el dinero como que siembre, que pacte, que haga, y yo lo hice. Y yo ahora no lo quiero hacer. Y yo decía, Dios mío. Y eso decía otro predicador, primero el dinero, después el milagro. Primero el dinero, después el milagro. Y decía, uy Dios, ¿y esto aquí dónde? ¿Cómo estamos? O sea, fíjense que Dios empieza a sacar la verdad, hermano. Y hay que tener cuidado con la palabra, con la enseñanza. ¿A quién estamos escuchando? Porque el diablo no se viste así como nosotros nos enseñaron, que tiene cuernos, que tiene una cola y que tiene un tenedor, porque usted sale corriendo y el diablo lo que quiere es que usted se acerque a él. ¿Y qué dice la palabra? Que él se viste como ángel de luz. Él también hace milagros. Él también hace cosas, porque Dios cuando lo sacó de su reino, lo sacó de su presencia, no le quitó nada, le dejó. Y por eso nosotros hay que tener cuidado y hay que leer la palabra. Y dice la palabra que, y mientras sembraba parte, cayó junto al camino. Dice que cuando la palabra cae en el camino, o sea, fuera del camino, es cuando las personas, o sea, cayó la palabra fuera del camino o en el camino, y dice que es la parte por donde caminan todos. Por eso dice fuera del camino. Caminar, las personas pasan, las personas vienen, las personas pasan aquí, pasan por allá, porque en una parte dice junto al camino, otro dice en el camino, otro dice en la carretera. Pero ¿cuál es el objetivo? Que la palabra va a caer en una tierra en donde usted va a escuchar, pero a usted no le interesa. Por eso dice la palabra, dice Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué quita? La palabra. La palabra, ¿para qué? Para que usted no crea. ¿Y para qué? Para que usted no sea salvo. Para que usted no sea salvo. Y por eso aquí dice el Señor,
¿Cuántos de los que estaban ahí escucharon la palabra? ¿Cuántos de los que estaban ahí escucharon pero no les interesó? La palabra cayó donde estaban las personas, ahí al camino donde pasaba el uno, pasaba el otro, pero no les interesó la palabra. Por eso dice, son los que oyen. ¿Cuánta gente oye la palabra de Dios? ¿Cuántos decimos somos del Señor, oímos del Señor, pero mi caminar no es recto? Mi caminar no es íntegro. Mi caminar no es honesto. Mi caminar es de mentira. Mi caminar no glorifica al Señor. Es decir, yo no testifico de que yo estoy en el Señor. Porque si yo estoy en el Señor está conmigo y Él hace una obra perfecta. Me ayuda a cambiar, porque para eso es la palabra. La palabra es para cambiar. La palabra es para transformar. La palabra es para hacernos diferentes. Porque ¿de qué me sirve, hermano? Que yo me sepa la palabra al derecho y al revés, pero yo no la practico. Yo no me la unto. Sí, eso se llama simplemente conocimiento. Y el conocimiento me envanece, dice la Escritura. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo, la palabra del Señor me está diciendo, usted oye la palabra. De los que estaban allí, las multitudes que estaban con el Señor, cuánta de esa enseñanza, de esa instrucción, de eso que el Señor estaba hablando, cuánto escucharon, pero no les interesó. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Por eso, dependiendo del llamado, vuelvo y le digo, es la forma como Dios le va a dar a usted la palabra para que usted entre a batallar, para que usted entre a sostenerse, para que usted sea firme con el Señor, independiente de lo que usted vea, independiente de lo que usted escuche, independiente de lo que sea. Usted tiene que mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque es la palabra y la palabra se la dio hasta el Señor. Y el Señor no miente. El Señor no habla para perder, como a veces la gente le gusta hablar para demostrar cosas. No, el Señor es práctico. El Señor, como dice Pablo, prefiere hablar 5 palabras con sabiduría que 10,000 sin que nadie me entienda lo que yo estoy hablando. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dice, me quita la palabra de mi corazón. ¿Para qué? Para que yo no crea. ¿Cuántas situaciones hay en estos momentos en nosotros? Y seguramente a veces tambaleamos con nuestro seguir en el Señor. A veces pensamos si vale la pena seguir con el Señor. A veces decimos, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que yo me voy? Y si usted dice, ¿será que usted se va? Pues usted está dudando que usted se va y seguro se queda. Usted tiene que hablar con seguridad. Usted salva, porque sus acciones, porque nuestra forma de hablar, porque nuestra manera de ser, porque la palabra ha hecho renovación, porque la palabra ha hecho transformación en mi vida. Y ese es el objetivo de la palabra. La cuestión no es que solamente usted se conozca la Biblia al derecho y al revés, ¿ya? Sino que pongamos por conocimiento, pongamos por obra. Que la palabra me separe entre lo natural y entre lo espiritual. Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y recuerda que dentro de la profecía que nos dio el Señor, antes de terminar el año, Él dice, tengan cuidado con lo que escuchan. No le presten sus oídos a todo aquel que venga a hablarle del Señor. Aprendan a discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que la lleva usted al reino y lo que no la lleva usted al reino. Por eso tenemos que el oír la palabra de Dios. Fíjense que yo hablaba hace unos días con un señor y me pedía un consejo y pues yo le di el consejo. Y él se quedó pues pensando en el consejo que yo le di. Yo le dije, porque yo no puedo satisfacer mis necesidades cuando lo que yo hago no es de Dios. Y él me daba me daba la situación. Yo le dije, usted no puede seguir laborando con esa persona. Usted no puede, porque usted, al igual que él, son rateros. Y me dice, uy, Elsa, usted sí. Yo le dije, no, yo digo lo que es. Y a mí, pues, si a mí el Señor me reprende porque es falso, bueno, ahí me tocará recibir la reprensión. Pero usted no puede participar de lo malo, porque usted está ayudando a que él continúe con su maldad, a que él siga robando.
Él vive bien y los que están a su alrededor viven mal porque Él todo quiere que se lo regalen porque es para el Señor. Porque ese es un cliché que a veces usan mucho. Ay, es para el Señor. Ay, ¿por qué no le regala eso para el Señor? ¿Y qué? Y allá el pastor en esos carrotes y uno andando en bucecito de palito. ¿Por qué? Porque nosotros a veces jugamos con el buen corazón del creyente. Y yo le digo, usted no puede seguir ahí. Si usted no quiere terminar embarrado, sálgase de ahí. Porque cuando yo hago lo honesto, lo recto, lo íntegro, a mí Dios me abre puertas. A mí Dios me abre puertas. Y es mejor acostarme tranquilo y dormir tranquilo y no que algún día me toquen a la puerta a las 12 de la noche y llegue la polis y me lleve para el pote. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo malo. Porque para ese tipo de pastores que están siendo deshonestos con las cosas del Señor y con las bondades o con la parte de los creyentes, para ellos vendrá su disciplina. Y usted no esté ahí porque usted también la lleva. Es que si usted me llama, yo le digo la verdad. Y él me decía, listo, mi pastora bella, mi pastora linda, sí, está bien. Y ayer que fue el día del periodista, él publicó ahí en su muro unas cosas y me decía, y ahora no le trabajo ni al ratero, ni al pastor que se roba esto. Y yo decía, yo le dije, oye, usted sí también, pan de cogió, se le va a presentar. Dijo, no me interesa, porque es que usted me abrió las puertas, que usted me dijo lo que eran. Y sí, yo estaba participando en eso. Y voy a hacer lo que usted me dice, en integridad, con transparencia. Y le dije, ahora le voy a decir, porque me decía, ay, es que yo le dije, ahora le voy a decir, ¿usted qué tiene que hacer para que Dios lo bendiga en su parte financiera? Me dijo, ¿qué? Dígame. Le dije, mire, haga esto. Uy, esa sí no me la sabía. Oiga, tanto tiempo. Le dije, no, porque es que esto de Dios es para usted. No le cuente a nadie, vaya, trabaje en lo que Dios le dio a usted. Y Dios lo va a hacer, y Dios lo va a enriquecer, y Dios lo va a sostener, porque las cosas son dentro de la integridad con el Señor, dentro de la transparencia con Dios. Por eso dice que el enemigo siempre va a quitar esa palabra, por muy tenue, por muy insignificante que sea la palabra que Dios le haya dado a usted, crea en ella, y Dios hará. Porque ¿qué hace que Dios se mueva? La fe que tenemos nosotros. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Eso es lo que va a traer para usted paz. Eso es lo que Dios va a traer para nosotros los que creemos en Él. Va a traer salvación. Y el diablo no quiere que nosotros seamos salvos. Por eso Él está buscando la forma y la manera de cómo sacarnos del reino, de cómo llevarnos a la depresión, a la angustia, al afán, a la zozobra. ¿Para qué? Para que yo termine fuera del camino. Escucha la palabra, no me interesa, como le pasa a muchos que un día estuvieron aquí, le cantaron al Señor, predicaron al Señor y ahora están allá en el mundo. ¿En medio de qué? De su mundanalidad, en medio de sus cosas, y se les olvidó el reino. Se apartaron del camino, dejaron al Señor y ahora escucharán la palabra, pero no la van a creer, porque en su corazón hay mundo, hay lujuria, hay lascivia, hay solamente codicia y el anhelo de hacerme multimillonario. Fíjense que los grandes ricachones con toda la problemática ya no tienen la misma cantidad de plata y de la noche a la mañana, ¡pum!, se pierde, así como se sube como la espuma. Así también se desaparecerán todas las cosas. Aquí es, ponga su fe en el Señor, escuche la palabra de Dios, lea la Escritura y vaya a la presencia de Dios para que Él le diga cómo usted y yo vamos a poner por obra la Escritura. Ahora, fíjese que dentro de lo que pensaba, dice, recuerde que el enemigo o el adversario vino a matar mi cuerpo. Vino a destruir mi relación con Dios y vino a robar mi alma para que yo no sea salvo. Ese es el trabajo del adversario. Y él lo está haciendo. Por eso el Señor dice que ¿cómo mata mi cuerpo? Que yo
adultere, que yo fornique, porque ese es el único pecado que atenta contra mi cuerpo, el adulterio o la fornicación. Pero vino a destruir mi relación con Dios. ¿Cómo me destruye? Poniéndome incredulidad, poniéndome a dudar de la palabra de Dios. Que Dios dijo que Él venía a sanar, Él vino a curar, Él vino a traer medicina, y entonces yo tengo que decirle al Señor, bueno, ¿y aquí cómo me como este chicharrón, Señor? Bueno, ¿y aquí cómo hago esto, Señor? Y clame y llore como yo siempre le he hecho al Señor. Como decía Chío, nosotros estamos en el seguro del Señor. Aquí nos toca pagar, el Señor no nos cobra. Y sin embargo nosotros no queremos confiar en el Señor. Queremos ir a pagarle al hombre. Queremos ir a entregar allá nuestro dinero, porque mi fe no me alcanza para orarle al Señor y levantar una oración al cielo, clamarle a Dios, llorarle al Señor con mi corazón, con voz en cuello, con ruego, con oración, con súplica, para que el Señor me sane, que el Señor me levante de esta situación. Y eso nos toca a nosotros, hermano. Por eso le digo, si usted es soldado, bueno, vaya, estudie lo que yo ya le enseñé. Pero la palabra que Dios le dará será para batallar. Será como una espada para que usted discierna entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O si es como un atleta para que usted corre, se mantenga con la palabra de fe para que usted pueda llegar al otro lado. O lo que estamos viendo hoy, que es para el sembrador. Ahora, fíjense que el otro tipo de tierra son las piedras. Fíjense que ahí dice la palabra del Señor. Dice Marcos 4:5, dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Ahora, yo le decía, Señor, ¿cuál es la raíz? La raíz es la fe. La fe es la raíz, porque a través de la fe usted alimenta. Usted se alimenta, todo su ser nos alimentamos de la fe. Así como la raíz del árbol es la que toma los nutrientes, el agua de la tierra y la sube al tallo, las hojas, las flores y el fruto, de la misma manera la fe es la raíz de todas las cosas en mí para que yo sea fructífero. Si yo no tengo fe, yo no voy a crecer. Si yo no tengo fe, ¿cómo me voy a defender del mosquito? Me voy a defender de la lluvia, de todas las inclemencias del viento que puede venir como árbol, como semilla, como hierba o como arbusto del Señor. Porque aquí la palabra del Señor dice, cayó en piedras, no tiene mucha tierra. ¿Y qué más dice? Brotó pronto por el sol, es decir, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que el sol y eso es aquel que oye la palabra, sí, qué bueno, qué rico, uy, ahora sí me voy a hacer millonario, uy. ¿Y qué dice aquí el Señor? Pero cuando viene la prueba, cuando viene la situación, cuando viene la tribulación, cuando viene la pérdida, cuando viene el lamento, ¿dónde está su gozo? ¿Dónde está su alegría? ¿Dónde está el que usted aquí le tocó abrirle aquí la puerta para que saliera porque se salió como un globo? ¿Por qué? Porque me llené de gozo, ¿qué? Efímero, porque cuando me vino el problema, vino la situación, ¿dónde está mi gozo? ¿Dónde está mi alegría con la que yo salí para enfrentarme allá a lo que hay allá afuera? Por eso la palabra del Señor dice, los que son sembrados en pedregales son los que han oído la palabra y la reciben con gozo. ¿Cuánta gente dice, qué palabra tan chévere? Uy, qué mensaje del Señor. Pero cuando usted sale aquí para allá, a usted se le olvidó, porque pudo más su problema, pudo más la situación suya, pudo más la circunstancia. Y a usted se le olvidó lo que hablamos acá. Y por eso dice, pero no tienen raíz en sí, porque son de corta duración. Porque viene la tribulación, viene la persecución, viene la prueba. ¿Por causa de qué? De la palabra. Porque siempre nosotros vamos a tener problemas con la palabra. Siempre la situación es con la palabra que Dios me ha dado. Mi lucha, mi batalla es creer en la palabra de Dios. Es estar ahí con la palabra. Por eso usted tiene que saber si usted es un soldado, usted es un atleta o usted es un sembrador. Y tiene que decir, si soy soldado, listo, me pongo mi armadura, me pongo no sé qué, aquí está la palabra como espada.
Tengo que pelear con las huestes, tengo que pelear allá, pero en oración, porque mi lucha no es con carne, mi lucha no es con mi hermano, con mi hermana, no. Mi lucha es contra el enemigo que se quiere venir a mí trayendo incredulidad, miedo, temores y que yo no avance en el camino del Señor. Porque el diablo sí trabaja, hermano. Somos nosotros los que estamos dormidos sobre los laureles. Somos nosotros los que nos hemos dejado enredar en muchas cosas y no le estamos cumpliendo al Señor. No estamos haciéndole al Señor la tarea con nosotros mismos. Porque es que la principal obra es usted, hermano. Usted es una obra para el Señor. Pablo dice que la obra que el Señor la empezó en nosotros la va a terminar. Y usted es el que tiene que darle facilidad a la palabra de Dios para que su obra se dé. Para que usted testifique, para que nosotros honremos la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor, ahora el otro tipo de tierra son los espinos. Dice otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La palabra que cae junto al camino, la palabra que es recibida entre piedras y la palabra que es recibida entre los espinos, nunca darán fruto. No darán fruto. ¿Por qué? Porque el que está a la vera del camino vienen los demás y se llevaron la palabra. Porque el que está entre las piedras vino la tribulación y la situación y se llevó la palabra. Y el que está entre espinos, entre la ira, el enojo, la contienda, el pleito, dice que eso crece más que la palabra que nosotros llevamos, que el mensaje que el Señor nos está dando. Y por eso dice, ¿qué son los espinos? Dice, es el afán, son los engaños de las riquezas, son las codicias. Son los que entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. La palabra, ¿por qué? Porque la gente escucha el mensaje, pero en su corazón está la avaricia. Usted solo quiere dinero. Solamente queremos cosas, no me interesa el reino, yo quiero. Pues el enemigo se la puede poner fácil porque le va a dar todo el dinero que usted quiere. Pero aquí con el Señor las cosas son diferentes. Las cosas con Dios son trabajadas. Las cosas con el Señor es testificando y la riqueza que Dios nos va a dar es la parte espiritual. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Para qué el Señor lo va a enriquecer si sabe el Señor que mañana usted se va para arriba? No para el segundo piso, sino el Señor se lo lleva y entonces, como aquel hombre que nos habla la palabra del Señor, ¿de qué? Necio. ¿De qué le sirve todo? Voy a agrandar los graneros para echar el grano del arroz, el burro, el caballo y todo eso. ¿Qué dice el Señor? Necio, esta noche viene por usted. ¿Y para quién va a hacer todo eso? ¿Ya? ¿Para quién va a hacer todo eso? Y dice que ahogan, entran. Fíjese que un espino es una ira, es una amargura, es un resentimiento y va creciendo y va creciendo. Y cuando usted se cuenta la tiene usted toda enredada con esa situación. Y venimos a la congregación y no le hablamos al hermano o a la hermana y eso, ¿por qué? Porque tengo un espino en mi corazón y en vez de arrancarlo y sacarlo y darle cabida a la palabra de Dios, porque no hay cosa más bonita que la paz, que vivir uno en armonía, que vivir uno en paz. Si tengo que salir corriendo, dejo ahí a que hable, que diga y me voy, me encierro en mi cuarto, me pongo los audífonos y me pongo a cantar. Porque yo no puedo ir al campo del diablo, porque usted va a perder. Si usted se pone de tú a tú con alguien, usted va a perder. Va bien, váyase usted solita y empiece a orar para que la situación se componga o para que esa persona entre a la parte suya, porque usted al final va a ser un ganador. Pero nosotros a veces se nos olvidan las cosas. Ahora, el cuarto tipo de tierra, y aquí es donde quiero decirles algunas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el final de los tiempos. Sabemos que en cualquier momento el Señor vendrá por nosotros. El Señor está sosteniéndonos. Sabemos que Él es el que está batallando. ¿Para qué? Para podernos llevar al reino. Fíjense que en Marcos 4:8 dice la palabra de la siguiente manera. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto,
pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué le quiero decir yo a usted aquí, hermano? Fíjense que el Señor está haciendo una enseñanza a todos aquellos que estaban allí a su alrededor. Él está en su parte espiritual exponiendo, usando un lenguaje, obedeciéndole a Dios, y los demás están junto al en la tierra, porque él estaba en el mar y la gente estaba en la tierra. Fíjense que aquí dice que hay algunos que escuchan la palabra, que oyen la palabra y la ponen por obra. Porque el Señor dice que no solamente somos oidores, debemos ser hacedores de la palabra. Porque en el hacer es donde nosotros podemos darnos cuenta qué tan efectiva es la palabra de Dios. Ahora, fíjense que en esta buena tierra, porque la palabra buena, esa palabra dentro del lenguaje, y escúcheme bien, hermano, dentro del lenguaje hebreo, hablar de la palabra buena hace referencia a la voluntad de Dios. Eso significa buena. Por eso la buena tierra es la que está alineada, la que está con los ojos puestos y aquella que cumple la voluntad de Dios. Por eso dice, es buena tierra. ¿Por qué? Porque usted escuchó la palabra, oímos el mensaje, captamos lo que el Señor nos quiere decir y lo pusimos por obra. Si cada uno de aquellos personajes a quien el Señor le dijo, ve y lávate, sí quiero, cada palabra de acuerdo a la necesidad de aquel que se acercaba a Jesús, aquel que venía buscando el favor del Señor. Fíjense que Él dice que Él es buena tierra. Y dice, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Fíjense que ser buena tierra es aquel que da fruto. Las otras tres, ninguna dará fruto. Usted puede venir a la congregación, usted puede traer la Biblia, usted puede leer la palabra, usted puede hacer las cosas, pero si nuestro corazón tiene piedras, si nuestro corazón está lleno de espinos, si nuestro corazón no escucha la palabra, seremos infructuosos. Seremos infructuosos. Y como somos infructuosos, ¿sabe qué va a hacer el Señor con aquel que no quiere dar fruto, que quiere permanecer con su orgullo, con su odio, con su amargura, con su mundo, con su avaricia y su codicia? Usted, el Señor, no le dará nada. Y lo que Dios le ha dado de conocimiento se lo va a quitar y se lo va a dar a aquel que sí viene cumpliendo, que viene enseñando, que viene haciendo. Porque el Señor necesita hombres y mujeres que demos fruto para su reino. Por eso dice, parte cayó en buena tierra. Y ser buena tierra dentro del lenguaje del Señor, dentro del lenguaje hebreo, significa que usted está alineado a la obediencia y a la voluntad de la palabra de Dios. Por eso usted da fruto, por eso viene el cambio, por eso viene la puerta que se abre, por eso viene la sanidad, por eso viene lo que cada uno de nosotros estamos buscando, porque estamos alineados a la voluntad de Dios. Eso significa ser bueno dentro del lenguaje del Señor. Y por eso dice, somos buena tierra y damos fruto. Dios me dio la palabra para dar fruto. Y dependiendo de cómo yo obedezco la palabra de Dios, Dios me va a decir, yo le di una palabra, usted obedeció. Entonces, dependiendo de la actitud, de la obediencia, entonces esa palabra puede producir al 30, puede producir el 60 o puede producir el 100. Eso lo determina el Padre. Y eso lo determina de acuerdo a la intención de mi corazón con la que yo le obedezco a Dios. Por eso, si usted y yo estamos alineados a la voluntad de Dios, si estamos verticales con el Señor, cumpliendo su palabra como es,
usted dará fruto, hermano. Y fruto que permanece, dice la Escritura. Y abundante fruto. Y no importa la fecha, no importa el tiempo, porque es el Señor quien va a permitir que usted siempre sea fructífero. Que siempre todo lo que usted haga prosperará. Todo lo que usted diga se cumplirá, porque estamos alineados a la voluntad de Dios. Eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. Por eso, la palabra del Señor nos está diciendo que para que nosotros demos fruto, hermano, tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que cumplirle al Señor. Cada uno de nosotros, Dios nos dio una tarea, nos dio un ministerio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para ser edificados. Fíjense que el Señor edificó a una gran multitud. Y solo Jesús sabe quién era buena tierra, quién tenía piedra, quién tenía espino y quién era que no le interesó la palabra. Y hay muchos así. Desafortunadamente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, hay esto, lo que me está diciendo el Señor. Por eso somos infructíferos o no damos fruto, digámoslo así. No somos fructíferos como nos ha llamado el Señor. Porque el Señor le dijo al hombre, fructifíquese, multiplíquese, sojuzgue, tome dominio, tome control sobre todas las cosas. Ese es el que está alineado a la buena voluntad de Dios. Porque si usted y yo estamos como buena tierra, obedeciendo la buena voluntad del Señor, ¿qué me dice Romanos? Que la buena voluntad de Dios es ¿qué? Perfecta y agradable. Luego el resultado de nosotros, de obedecer la palabra, será agradable ¿a quién? Al que vive, ¿cierto? ¿Agradable a quién? A los que nos rodean, porque están viendo el cambio, están viendo la transformación, estamos viendo que ya no somos iracundos, estamos viendo que hemos cambiado, estamos viendo que ya aquel que era egoísta, que no daba nada, ahora es una persona generosa y dadivosa. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. A mí el Señor me enseñó a dar porque yo era más amarrada que el zapato de un soldado. Yo no le daba nada a nadie. Y yo podía tener, y en mi cuarto usted entraba y me veía mi televisor, mi grabadora, mi escritorio, mi cama como una reina, bien organizada, la ropa, un almacén de zapatos. Y tenía de todo, y cuando me decía, y me duele la cabeza, vaya, pregúntele a esa que yo no tengo nada. Vaya, cómprelo usted, porque yo no daba nada. Pero a mí me enseñó a dar el Señor. Y ahora yo prefiero que los demás cojan, tengan, coman que yo. Porque eso me llena de gozo. Porque se cumple lo que dice el Señor, es mejor dar que recibir. Porque qué mejor pago que la sonrisa y sabiendo de usted que usted ha suplido una necesidad. Porque eso vendrá la recompensa de parte de Dios, la tranquilidad, el gozo. Alegría de parte de Dios. Ahora, fíjese, hermano, y aquí esto es lo que le quiero decir a usted, mi querido hermano. Fíjese que si usted y yo somos buena tierra, usted va a disfrutar de algo. Nosotros vamos a disfrutar de algo que de pronto le vemos a la gente. No estoy hablando de cosas materiales. Usted sabe que yo es lo que menos hablo, no me interesa. Allá usted con el Señor y con sus cosas, las cosas materiales. Me interesa es que usted conozca del reino, conozca del Señor. Pero cuando usted y yo seamos buena tierra, como dice acá, ¿sabe qué va a hacer Dios? Cuando usted diga, listo Señor, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero caminar, yo quiero. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Eso que no conoce, que nosotros desconocemos, pero que Dios sí lo sabe. ¿Sabe cómo se llama? Dios le va a revelar su palabra. El que es buena tierra, Dios lo llamará. ¿Para qué? Para revelarle su palabra, para revelarle sus secretos, para decirle a usted cómo puede llegar al reino, cómo puede hacer para ayudar. Ese es aquel regalo que dará el Señor para aquel que se alinee su buena voluntad para el Señor.
Dios mostrará, Dios revelará. ¿Y sabe por qué? Porque usted es una buena tierra. Porque usted y yo estamos buscando algo que dice Juan en Apocalipsis. ¿Qué dice? Que llegaremos al final, seremos salvos. ¿Y qué más dice Apocalipsis? Usted será un vencedor. Pero usted y yo seremos salvos y seremos vencedores porque el Señor le ha revelado su palabra. El Señor le ha revelado a usted el plan, el propósito que Dios tiene con su vida, con su casa y con su familia. Eso es lo que el Señor está buscando. Y el Señor está mirando. El Señor está mirando quién está con Él, quién camina con Él, quién no lo cambia por las obras del mundo, por las cosas de allá afuera, o por venir a compartir o a recibir la palabra del Señor. Recuerde lo que nos dice la Escritura, hermano. Señor Jesús, Moisés, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Reúna al pueblo, dele la palabra, enséñele, instrúyalo y mándelo ¿a qué? A poner por obra la palabra. Pero el Señor dice, reúnanse, congréguense. A una, dice la Escritura. Nosotros tenemos que, hermano, reunirnos como uno solo, en oración, en clamor. Sea usted soldado, sea usted atleta o usted sea un sembrador. Ese sembrador al cual el Señor lo ha llamado, ¿para qué? Para darle, para bendecirle. No solamente es en la parte espiritual, porque Dios a muchos los ha llamado, ¿para qué? Para que sostengan la casa del Señor. Y cuando usted da, entonces el Señor le bendice para que usted soporte, apoye la casa del Señor. Y de pronto le de allá afuera. Porque ¿de qué me sirve, hermano, tener dinero si lo tengo en el banco? Y usted sabe ahora la nueva ley que sacó el Banco de Vivienda y el otro banco, Colombia. Si usted tiene 92,000 pesos en el banco y usted no los mueve, hay una orden de parte del Estado que esa plata pasa para las arcas del Estado y usted le cancelan, le sacan el dinero de su cuenta y se la pasan al Estado. Esa es la nueva ley que hay. Y preferimos nosotros dejarle la plata al del banco para que el Estado se lleve y siga haciendo lo que es. Hoy nosotros no soportamos, no apoyamos la obra del Señor. Esa es la nueva orden, hermano. Yo decía, bueno, ahora aquí toca la plata en el colchón. ¿Sí o no? La plata debajo del colchón. Porque así como vamos, ¿quién va a tener plata en el banco, hermano? Si por cada cosa le están quitando a la gente. Y había una ley, o hay una ley que la está violando una entidad financiera, que donde nosotros tenemos la cuenta, la iglesia, que no le puede quitar transferencia y él viene quitando, no puede cobrar cuota de manejo y sin embargo la entidad lo está haciendo. Le pasaron una cuenta de 400 millones de pesos por robarle a los afiliados, los que tenemos las cuentas allá. Porque esa es la forma y la manera de cómo le están sacando la plata a aquellos que están confiando en una entidad. Que ahorita usted tiene que pagar por tenerle allá el dinero. Usted antes le pagaba porque usted llevara allá la plata y hacía muchas cosas para llevar. Y hay muchas entidades de esa manera que están quitándole el dinero. Si usted no la mueve, si usted no saca, si usted no mueve las cosas, entonces a usted le van a quitar los 3 líchigos que tiene para el banco, para allá, para el Estado, para las arcas del Estado, y usted se quedó sin dinero. Esa es la nueva ley, si usted no la habían leído. Pero ¿qué me está diciendo aquí el Señor, hermano? Si somos buena tierra, es porque Dios y porque nosotros nos hemos alineado a la buena voluntad del Señor. Y es porque Dios me ha elegido. Dios me ha elegido para revelarme su palabra. Dios me ha elegido para que entre al reino. Dios nos ha elegido para que yo pueda disfrutar de la vida venidera de la que el Señor nos ofrece. Para eso es lo que el Señor dice, somos buena tierra, y si usted y yo somos buena tierra, el Señor dice, venga, usted es buena tierra, entonces a usted le voy a revelar esto, a usted le voy a mostrar esto, le voy a dar sueño, le voy a dar visiones, pero necesitamos primero que pasar por las manos del alfarero, pasar por las manos de todos aquellos, o del horno de todo eso, porque el Señor nos necesita limpio, necesita puro, necesita entregados a la causa del Señor. Porque si yo no estoy entregada a la causa del Señor,
A mí el Señor no me va a revelar porque yo no tengo entrega, porque para mí no es importante la obra del Señor. Para mí no es importante, y como el Señor sabe que para mí no es importante la congregación, el predicar, el enseñar, a mí Dios no me va a dar nada, porque eso lo dice la palabra. Dice, el que tiene, se le dará. ¿Por qué? Porque si a mí el Señor me muestra su palabra, ¿yo qué hago? Yo me meto y bogo mar adentro y sigo mirando y sigo indagando y sigo buscando por aquí, por acá, pues a mí el Señor me da. Pero si el Señor le ha dado una palabra, el Señor la ha llamado a usted para hacer buena tierra y no queremos, ¿qué dice el Señor? Le voy a quitar lo que yo le di. Se lo voy a quitar. Y simplemente usted no entra. ¿Por qué? Porque usted no me sirve. Porque nosotros vamos a trabajar en el reino del Señor. Nosotros vamos a laborar. Aquí estamos aprendiendo lo que vamos a hacer en el reino. Y si yo no le soy fiel al Señor, si para mí es más importante el mundo, las cosas, y yo no estoy entregada a la causa del Señor y no me voy al Señor porque he cambiado al Señor por otro Señor, ¿será que el Señor me va a delegar a mí una tarea? No, porque mi corazón no le pertenece a Dios. Mi corazón le pertenece al hombre, al mundo o a otra situación. Y aquí lo que está diciendo el Señor es defina. Por eso el Señor está diciendo, la parábola es para guiarla. La parábola es para que tomemos decisiones. La parábola, la función y el objetivo dentro del lenguaje hebreo, la parábola es para guiarla, para direccionarla y para que esta palabra gobierne su vida. Que si la palabra de Dios no gobierna mi vida, estoy mal. Y aquí el Señor está llamando, por eso les decía, cada uno de nosotros sabemos si estamos o no estamos. Y Dios nos está dando la oportunidad. Dios nos está diciendo, bueno, elija. Saque su rabia, su odio, su miedo, enfréntese, venga conmigo, le quiero enseñar. Pero si no lo hacemos, porque para mí es más importante las otras cosas que venir a mi salvación, que buscar la salvación. Y entonces, hermano, ahora, fíjese que dentro de lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo, es la batalla y la lucha que tenemos todos. Vuelvo y le digo, dependiendo del llamamiento que el Señor le ha dado, dependiendo de lo que Dios le ha dado a usted, para que usted batalle, para que usted y yo luchemos, para que nosotros nos encaminemos dentro del propósito, para que Dios me revele, para que Dios me muestre, para que a mí no me coja fuera de base una situación, porque ya la conozco, porque Dios me la ha mostrado, porque Dios me la ha dado. Pero nosotros usted sabe en cuál tipo de tierra. Y si usted y yo no estamos en lo que quiere, entonces ¿qué dice la palabra? Porque lo dice Jesús, yo le quito lo que le da. Le quito el conocimiento, le quito las cosas, se lo voy a dar a aquel que sí quiere. Como cuando uno le dice al peladito, usted no quiere comer, venga, que este sí quiere, tome. Y el chino empieza a berrear, pero usted dijo que no quería, pero usted dijo que no, usted no le dio importancia, usted lo votó, pues yo sí le doy al que quiere. Si nosotros no queremos, Señor me va a quitar lo que Él me ha dado, porque a todos nos ha dado, a todos nos ha llamado, ¿para qué? Porque Él quiere mostrarse, Él quiere manifestarse. Y fíjense que esto me sirve de plataforma, ¿para qué? Para enseñarnos cómo, si yo he sido llamado a ser buena tierra, cómo yo me voy a enfrentar al adversario, cómo Dios me va a enseñar a mí, cómo enfrentarme, porque si a mí el Señor me va a formar como formó a Moisés para ser un guerrero, para ser un batallador, para ser a enfrentarse con el enemigo, ahí entra a jugar muchas cosas. Y yo leía qué día es la palabra y yo decía, Dios mío, esto sí, ¿cuántas veces he leído yo? Bueno, 27 veces he leído yo ese versículo y nunca había visto lo que Dios me mostró. Y yo miraba y yo decía, Señor, la verdad que, si yo fui elegida, si fui escogida, si fui apartada, si fui llamada, elegida, seleccionada y apartada, entonces el Señor dice, venga Mauricio, lo voy a llamar para que usted me vaya a liderar esa señora de la esquina.
Pero le voy a enseñar primero a usted cómo se batalla. Y alrededor suyo va a estar el enemigo. Alrededor suyo va a estar esto, va a estar esto, va a estar esto. Y yo le voy a decir cómo pelear. Porque eso es impresionante. Como yo le decía a Chío, el domingo creo que fue, yo le dije, Chío, el martes así. Yo le decía, lo que a mí Dios me enseñó, yo decía, ahora entiendo la secuencia en la que el Señor nos lleva. Porque aquí estamos nosotros, o salimos al otro lado o nos hundimos. O como dice la palabra, o soy salva, creo y soy salva, o simplemente me condeno y no llego al punto, no llego a la salvación. ¿Por qué? Porque yo sigo caminando entre espinos, porque yo recibo la palabra con gozo, qué alegría, qué bueno, qué rico, pero cuando llego a mi casa se me olvida todo porque puede más, el enojo, la ira, el pleito, la contienda, puede más, toda esa cantidad de cosas que tenemos en la casa, que la misma palabra de Dios. Y Dios me va a enseñar cómo ponerla por obra, Dios me va a enseñar cómo batallar, Dios me va a enseñar porque es que Él es mi maestro. ¿Quién le enseñó a sus discípulos? ¿No fue Jesús? ¿Quién nos está enseñando a nosotros? La palabra. El Espíritu Santo, el Señor, el que usted lea y vuelva y lea y busque aquí y busque allá y busque acá. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en usted. El Señor está interesado en que yo sea buena tierra, que yo fructifique, porque a eso nos ha llamado el Señor, para que seamos buena tierra. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor que nos ayude. Tal vez nosotros conocemos esta alegoría, conocemos las parábolas, pero ¿de qué me sirve conocerlo? ¿De qué me sirve, Señor? Un conocimiento más. Pero tú estás diciendo, Señor, que tú nos has llamado para ser buena tierra. Y el que es buena tierra es aquel que se alinea a la voluntad de Dios, aquel que cumple lo que está escrito, aquel que cumple lo que dice la palabra. Aquel que no tiene avaricia, que no trabaja solamente por dinero, que no solamente cambia la presencia de Dios por otro tipo de actividades o por otro tipo de cosas. Dejamos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para otras cosas. No somos esforzados, no somos valientes. Y por eso seguramente el Señor va a quitar muchas cosas, porque no estamos dando fruto. Porque no queremos laborar y trabajar y esforzarnos, porque para nosotros puede más la carne. Para nosotros es más importante otro tipo de cosas que laborar y servirle al Señor. Por eso, Señor, queremos ser buena tierra. Y si hemos sido llamados, porque tú dices que hemos sido llamados a ser buena tierra, Señor. Pero, Señor, tú estás trayendo una palabra y cada uno de nosotros sabemos en qué condiciones está mi tierra y mi tierra en mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi relación contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si he cambiado la gloria de Dios, mi tarea, la obra que tú pusiste en mis manos por hacer otras cosas, Dios. Pablo trabajaba en el mundo y también le trabajaba al Señor. Pablo hacía muchas cosas, Señor. Jesús también hablaba, nos enseña la palabra, que Él era carpintero que le ayudaba al Padre, pero que Él también le trabajaba al Padre de las luces, al Padre eterno. ¿Cuántos de nosotros, Señor, tú nos has puesto actividades, responsabilidades en nuestras manos y nosotros no queremos, Señor? Porque no queremos esforzarnos, porque no queremos ser fructíferos, Señor. Porque las cosas contigo son de lucha, son de batalla, son de negarme a mí mismo, a mis deseos, a mis placeres, a las cosas que el mundo nos está ofreciendo con tanta facilidad, Señor. Pero eso nos lleva a la condenación. Como dice la Escritura, perderemos, Señor. Perderemos porque tu palabra dice que el que no lo cumple, que el que no trabaja, tú le quitarás lo que le has dado y se lo dará a otro, Señor. Padre, permítanos trabajar en ello, Señor, en ese talento, en ese solo talento
Porque la Escritura me enseña que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, Señor. Cada uno hizo lo que había en su corazón. Así como hay, Señor, la tierra que no aceptó la palabra, simplemente la escuchó y la dejó pasar. Aquella piedra, Señor, que somos almáticos y que seguro la palabra nos llegó en un momento, Señor, y sentimos gozo, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, terminamos botando todo y haciendo lo que a mí me parece, Dios. Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano. Ayúdanos a sacar todas esas espinas, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a sacar la ira, la contienda. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, porque necesitamos ser buena tierra para que tú reveles la palabra, Señor. Por eso, cada uno de los profetas, de los patriarcas, vivió situaciones para que tú le revelaras su propósito, para que tú le revelaras cuál era el plan para ayudar a otros, Señor, y también para que ellos obtuvieron la salvación, el gozo y la alegría de estar en el reino, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a volver, Señor, otra vez en amistad contigo. Otra vez, Señor, a sentir el deleite, el gozo de estar en tu casa, el gozo de cantar, el gozo de predicar, el gozo de dar, Señor, para su reino, de apoyar, de ayudar, de no interesarme en qué condiciones esté, sino siempre, como dice el Salmo, Señor, es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos. Saca de nuestro corazón la avaricia, el amor a las riquezas, que son baladíes, Señor. Y ayúdanos a caminar realmente por lo que necesitamos, Señor, su presencia. Ahora te pido, Señor, que nos lleves a todos, Señor, con bien a nuestras casas. Y así como tú me enseñaste que el victorioso siempre levanta sus manos, que el victorioso siempre levanta las manos hacia el cielo diciendo: soy un ganador, como lo hace aquel que ha recibido algo, como lo hace el atleta cuando llega a la meta, levanta sus manos en señal de victoria, Señor. Y por eso, Padre, levanto mis manos y oro, Señor, por su pueblo, como lo hago cada día, Señor. Levanto mis manos y pongo mis ojos y mi corazón direccionado hacia ti, Señor, clamando por su pueblo, clamando por sus hijos, clamando por la iglesia, clamando por todos, Señor, para que seas tú trayendo lo que cada uno de ellos solicita en los oídos del Señor. Así como, Señor, tú me enseñaste tantas cosas y eso me siento gozosa. A veces lloro porque me siento indigna, Señor, que tú me muestres tantas cosas. Que tú respondas cuando yo, Señor, clamo, voy a su presencia, solicito su favor, una respuesta, Señor, y tú no te demoras en responderme. Por eso, gracias, Dios, por aquel que ha sido llamado, Señor, aquel que ha sido escogido, seleccionado y apartado para una buena obra. Revela su propósito para que puedan entrar al reino, para que sean salvos y, como dice Apocalipsis, seamos vencedores en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén.